Ok, hermanos, este es número 4 del seminario que es la renovación carismática, y la enseñanza de esta noche es de 3 carismas: profecía, interpretación de lenguas y el don de lenguas. Entonces es una charla muy importante, porque si tú eres carismático y no sabes qué es el don de lenguas, ¿dónde estarás? Y si tú eres carismático y no sabes qué es el don de la profecía, ¿qué sabes? Nada. Estos 3 dones son muy importantes, no solamente en sí, pero también porque para muchas personas es la primera vez que entran en ejercer un carisma, o sea lenguas, o sea profecía. Ustedes sabrán que el maestro de los carismas es San Pablo. En las cartas de San Pablo hay 4 pasajes clave de los carismas. Y de los 4 pasajes son Romanos 12, Efesios 4, 3 pasajes. Romanos 12, Efesios 4 y 1 Corintios 12, 13 y 14. Y de veras la renovación carismática se basa en 1 Corintios 12. En 1 Corintios 12, Pablo explica que el Espíritu Santo otorga sus carismas. Vamos a leerlo un poco. Primero de Corintios 12, versículo 4. Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Diversidad de obras, pero es un mismo Dios que obra todo en todos. Oigan. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Quiere decir que si hay un grupo de 250 personas y son carismáticos, o solamente son cristianos, no hay nadie aquí que no tiene ningún carisma. Amén. El Espíritu Santo le da a cada cual, cada uno de ustedes tiene por lo menos un carisma. Amén. Y no eres dueño del carisma. El Espíritu Santo él mismo decidió quién tendrá cuáles dones. Se dan cuenta que un don es un ministerio. Cuando tú ejerces un don, lo ministras a una persona. Y que es una obra. Cuando tú ministras un carisma, Dios obra a través de ti. Amén. Y no, el don no es para tu gloria, el don es para el provecho de los demás. Entonces, si tú le dices, ay, dame todo lo que quieres, Señor, pero no me des el don de lenguas, tú le estás diciendo a Dios que no puede orar como Él quiere. La actitud de un carismático debe ser: aquí está, Señor, utilízame como quieras, estoy dispuesto. Entonces, aquí en 1 Corintios, Pablo da una lista de 9 dones. Y hoy vamos a hablar de 3 de esos dones. Los 9 dones son lenguas, profecía, interpretación, conocimiento o ciencia, sabiduría y fe, milagros, sanación y discernimiento. Y después de haber dado la lista de aquellos, no son los únicos dones, son la lista de 1 Corintios. Después de eso, Pablo brilla por su brillancia. Él brilla por su entendimiento. Él compara los dones a un cuerpo.
como hay una mano, un pie, un codo, un cuello, los dones trabajan juntos y Cristo es la cabeza. Cada vez que Pablo habla de carismas, habla así, enseña así, que los dones trabajan juntos para construir el cuerpo de Cristo en la tierra. Amén. Y por eso debemos estar unidos, debemos amarnos. En 1 Corintios 12 y 14 son las enseñanzas sobre los dones, y 13 es el capítulo del amor, porque los dones deben utilizarse con amor. Ahora vamos a empezar con 1 Corintios 14. Está bien, solamente me hago para mí. Se va a caer 1,000,000 de veces. Aspiren la caridad, pero aspiren también a los dones espirituales, especialmente a la profecía. Qué interesante es eso. Pablo nos urge que en primer lugar que busquemos el amor, pero no solamente el amor, traten de recibir los dones, todos los carismas, y en particular el don de la profecía. Porque el que habla en lenguas no habla a la gente, sino a Dios. Y es que nadie le entiende, pues dice en espíritu cosas misteriosas. Pero al contrario, el que tiene el don de profecía habla a los demás para su crecimiento en la fe, les exhorta y los conforta. Qué interesante esta enseñanza. Pablo dice que hay dos dones diferentes: el don de lenguas, que no se entiende, y el don de profecía, que sí se entiende. El don de lenguas es bueno para la oración a Dios, y el don de profecía es para que la gente se edifique, porque entienden las palabras. En particular, les dé crecimiento, exhortación y consuelo. Crecimiento, exhortación y consuelo. Por esto vamos a leer juntos la página. El don de profecía. Número 1. La palabra profecía es una palabra griega. La fecía quiere decir hablar, y la por fuera. Entonces, cuando uno da una profecía, tiene una palabra adentro y se lo da al pueblo. Es como si hubiera un mensaje dentro del corazón de uno y uno comienza a dar el mensaje. Fuera, no lo guarda, lo habla. 2. La palabra profecía no quiere decir predicción. Mucha gente confunde cuando dice, ay, es una profecía, creen que yo voy a decir, y mañana a las 2 de la tarde va a haber una tempestad, y va a poder caer corona y no va a caer, prediciendo el futuro. Profecía mayormente no es una predicción del futuro. Eso es para ¿cómo se llama ese muchacho? Walter Mercado. Nada de eso. Sí es cierto que a veces Dios habla del futuro, pero el propósito de la profecía no es predecir el futuro. Dios quiere hacer otras cosas. A Dios no le interesa tanto que tú sepas qué va a pasar mañana. Él quiere que actúes hoy. Es muy raro que haya predicciones de eventos futuros en el ciclo del sol, pero hay muchas profecías. Las profecías no son de predicciones. 3. Una profecía es un mensaje recibido de Dios, el cual uno lo habla. San Pablo dice en 1 Corintios 14:13, acabamos de leerlo, que son mensajes de, repita conmigo, edificación, exhortación y consolación. Mayormente una profecía son palabras que edifican, que nos construyen, que nos exhortan porque son tan divinos,
y nos consuela porque están deprimidos. Entonces Dios nos dirige, nos levanta, nos edifica, nos consuela. También, Él dice que no son palabras privadas para la edificación de uno mismo, sino que son dirigidas al pueblo. El que profetiza edifica a toda la asamblea. Amén. Amén. Es un don muy útil cuando la gente se da cuenta que Dios le está hablando, se despierta y les toca profundamente el corazón. Amén. Amén. 4. Uno que tiene don de profecía es una persona que comunica a la gente el corazón de Jesús. En un círculo de oración hay momentos de escuchar a Dios. Ahora vamos a hacer una pausa ahí. Es un problema cuando tú tienes un círculo donde cantan, y no le da a Dios un chancecito para hablar la palabrita, porque siempre están hablando tú. Un círculo de oración debe tener momentos de alabanzas, pero tiene que tener momentos de escucha. Y para escuchar hay que poner un silencio. Es el trabajo del animador calmar a la gente a veces para que se pongan atentos, porque oración tiene dos direcciones: yo a Dios y Dios a mí. Y si no le dejo a Dios una chance para hablar, ¿cómo me va a decir lo que quiera? En el círculo de oración hay momentos de escuchar a Dios. Dios quiere comunicarse con su pueblo. Dios habla a través de las escrituras, habla a través de las enseñanzas, habla a veces de una manera muy directa en mensajes inspirados, profecías. Entonces también la lectura bíblica es muy importante en el círculo. Y la enseñanza también, porque Dios tiene oportunidades para hablar. Cinco. A veces hay gente que cree que las profecías son como la frase escrita por Dios en la mente de uno. Pero no siempre es así. Bien entendido, una profecía es el resultado del tiempo dado al Señor para escuchar. A menudo uno recibe inspiraciones cuando está a solas en oración y se tiene que seguir buscando para refinar y concretizar el mensaje. Solamente después de mucho discernimiento se puede dar un mensaje que es de Dios. Entonces es posible que esta mañana tú estás orando a solitas en tu cuarto y Dios da un mensaje. Y todo el día estás reflexionando sobre el mensaje porque sabes que tú vas a venir al cielo esta noche y yo voy a dar este mensaje que Dios te dio. No lo tiene que dártelo ahí mismo en el círculo. Puede habértelo dado de antemano. Y si lo tienes de antemano, tienes un chance para escucharlo mejor. 6. Dios no quita la personalidad de uno al dar profecías. Usted se dará cuenta que uno que profetiza utiliza la manera de hablar de sí mismo. Los puertorriqueños hablan con su acento puertorriqueño. Los colombianos hablan como colombianos. Las mujeres hablan como mujeres. Y los hombres hablan como mujeres. Tú no tienes que pretender que porque tú eres una mujer, pero no eres Dios, vas a hablar así, porque Dios habla así. Habla naturalmente. Dios está utilizándote a ti. Con todo lo que, con tu propio vocabulario, con tu mente, con tus mensajes. Dios no es solamente la lengua que está utilizando tu ser para dar su mensaje. Amén. Que seas natural. Amén. Amén. Usted se da cuenta que uno que profetiza utiliza la manera de hablar de sí mismo, el vocabulario de uno mismo, el lenguaje de uno mismo, los pensamientos de uno mismo. Dios lo respeta todo, pero cuando el Espíritu que lo inspira, oímos la voz de Dios en los mensajes de hombres. Amén. Y eso es lo que profecía. En los mensajes de hombres oímos la voz de Dios. 7. En el Nuevo Testamento vemos el problema de falsos profetas. No todo el que
clama hablar de parte de Dios, es por eso inspirado por Dios. Y cuando hace caso en que el que habla no es inspirado por Dios, sino por otro espíritu, tenemos el caso de falsa profecía. Por eso Pablo nos dice que examinemos todo. Dice en 1 de Tesalonicenses, no extingan al espíritu, no desprecien las profecías, examínenlo todo y quédense con lo que es bueno. A veces hay personas que dan profecías muy problemáticas y uno siente que no es de Dios. Además, hay lo que yo llamo no profecía. No es falsa profecía, cuando no es un espíritu malo que lo inspira, pero no es profecía tampoco, porque no lleva el espíritu. Palabras bonitas que no son de Dios son simplemente eso, bonitas. No son profecía. Yo tenía un muchacho en el seminario que quería profetizar, pero era obvio que Dios lo inspiraba. Decir cosas así: corran con el sol, váyanse en el sol, y la luz está contigo. La luz te envuelve y el sol está en tus manos. Poema. Bueno, es un poema, era muy lindo. No es falsa profecía, pero tampoco era una profecía, eran solamente palabras bonitas. Una profecía es una palabra inspirada por Dios. Amén. Bueno, hay que tener paciencia en el desarrollo del don de profecía. Eso es verdad de todos los dones. Nadie nace con los dones. Y cuando uno reciba un carisma, no lo recibe completamente desarrollado, lo recibe en semilla. ¿Y cómo es que crece un carisma? Un carisma crece cuando la persona que ejerce el carisma, 1, se atreve. 2, lo utiliza con amor. 3, los demás le exhortan. Entonces uno crece en el don, utilizando el don bajo dirección. Amén. Todos tenemos que desarrollar todos nuestros dones. Y profecía también especial. Y un peligro es que el cliente dice: ¡ay, esta mujer no puedo profetizar! ¡Cállate! Pero si callamos a todo el mundo, nadie se va a atrever. Tenemos que exhortarnos a hacer lo mejor. Amén. Los que tratan de dar mensajes de Dios no nacen con el don. Es una cosa que crece y crece después de mucho esfuerzo. Animan a la gente que profetice, corrijan si es necesario, tengan paciencia durante el proceso, escuchen para ver si Dios está bien. Antes de dejar el don de profecía, como hemos dicho, por favor, que no exageren, que no tiemblan cuando profetizan: yo soy su Señor. ¿Qué les digo? Habla con natural, que no dé una voz potente, una voz natural, pero una voz con la autoridad de Dios. Que Dios habla por el Espíritu. Ahora, es cierto que además de edificación y exhortación y consuelo, a veces la profecía advierte. Pero pueblo mío, como oímos hoy, vuelvan a su primer amor, que nos advierte que no estemos en buen camino. Eso está bien, pero si se da con amor. Si tú eres un profeta enojado siempre: mi pueblo, qué hermano eres. Dios no habla así. A veces Dios advierte, corrige, pero lo hace con amor. Y el profeta tiene que recibir el amor en su corazón. Amén. Me acuerdo del Señor: ay, Padre, dame una palabra de Dios.
miedo de nada, dice, pero vengan a mí todos los que son agobiados. Pero tú sabes que la mayoría de nosotros, cuando la primera vez que damos una profecía, es una palabra bíblica, porque Dios utiliza las palabras bíblicas para resonar en el corazón. Entonces, a veces Dios inspira una frase bíblica, pero después de haber estado acostumbrado a dar profecías, uno crece en salir de la Biblia a dar palabras más personales ahora. Y es cierto que a veces la profecía toca a personas en diferentes maneras. Hay personas que creen que Dios les está leyendo el alma y está hablando directamente con ellos. Cuando eso pasa, eso es verdadera profecía. ¿Qué dice San Pablo en el capítulo 14 de 1 Corintios? Es el capítulo maestro del don de profecía. Versículo 7. El que profetiza supera al que habla en lenguas, a no ser que éste también interprete, de modo que la asamblea vaya creciendo en la fe. Supongamos ahora, hermanos, que cuando yo vaya a visitarles, empieza a hablar en lenguas. ¿Cómo podría servirles útil si mis palabras no fueran acompañadas de revelación, ciencia, profecía o enseñanza? Así sucede que los instrumentos musicales inanimados, como la flauta o la cítara, si no tuvieran sonidos diferenciados, ¿cómo se sabía que está sonando una flauta o una cítara? Y si la trompeta solo emitiese un sonido confuso, ¿quién se prepararía para la batalla? Pues lo mismo ustedes, si al hablar no pronuncian palabras inteligibles, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Es como si habláramos al viento. En el mundo hay una gran variedad de lenguas y ninguna carece de sentido. Pero si desconozco el sentido de una lengua, seré un extranjero para el que me habla y el que me habla un extranjero para mí. Así pues, ya que aspiran los dones espirituales, procuren abundar en ellos, pero que la asamblea vaya creciendo en la fe. Pablo aprecia mucho el don de profecía porque quiere que la gente oiga la palabra de Dios. Amén. Amén. Hay personas que reciben profecías en diferentes maneras. Hay personas que son muy visionarios, ven cosas. Ay, Padre, yo vi al Señor sentado en su trono, con un traje largo, una corona de esta. Hay mujeres a veces que me dan 20 minutos de lo que quiero. ¿Es falso eso? No, es verdadero. Dios le da a muchas personas imágenes, visiones, no exteriores. Hay lo que llaman visiones exteriores, como cuando Bernadita vio la Virgen, cuando Santa Faustina vio a la Divina Misericordia. Esas son visiones exteriores, pero hay muchos que tienen visiones interiores, que lo ven como si fuera un sueño o algo así. Y el problema de esto es que es muy interesante, es de Dios, pero ¿quién sabe qué es la interpretación? Mayormente si uno ve a Jesús en su gloria, es algo personal para uno, porque el que le va a servir al otro que no lo ve. Amén. Pero hay santos que han recibido grandes visiones que han servido en una dirección de Dios. Por ejemplo, Juan Bosco tuvo la gran visión de un barco amarrado con dos columnas. En una columna estaba la Eucaristía, otra columna estaba el Papa, y él entendió que si él quería formar una congregación de sacerdotes, tenía que ser muy eucarístico y muy fiel con el Papa. Entonces las visiones son
muy proféticas a veces, pero el que recibe la profecía, la visión, tiene que saber que otros te lo van a interpretar. Y tú no puedes controlar la interpretación. Últimamente quiero decir, cuidado con autoprofecías. Es una autoprofecía que Dios me dijo a mí, de mí. Porque de todas las profecías que se puede engañar, el autoengaño es el peligro número uno. Cuando Dios te da un mensaje para otro, muchas veces es verdadero, pero cuando tú crees que está hablando contigo, mejor que otros te digan lo que Dios está diciendo. Porque cuando tú te digas a ti mismo lo que Dios está diciendo, a veces tienes mucho engaño de ti mismo. Amén. Amén. Ok, ¿en dónde lenguas? El don de lenguas es el poder hablar a Dios palabras desconocidas. Uno ordinariamente no entiende el sentido de las palabras. No son dadas para comprenderse, son dadas para poder hacer un desvío en la mente de la oración. Pablo lo llama orar en el Espíritu. Cuando tú ves en la Biblia orar en el Espíritu, están hablando del don de lenguas. Y lo menciono muchas veces. ¿Por qué? ¿Por qué decir palabras que no entiendo? Porque esto no es para la mente, es para el corazón. Yo llego ante Dios, lo quiero alabar. ¿Qué le voy a decir a Dios? Dios es tan grande, tan lindo, tan grande, tan fuerte. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Dios te bendiga, gloria a ti. Uno no tiene palabras. Pero no necesitas palabras. Las palabras no te sirven a ti. Entonces, mi mente está descansando, mi corazón está gozando. Amén. Es un desvío a la mente. Pablo dice en 1 Corintios 14, ambos son buenos, orar con la mente y orar con el Espíritu. Orar con la mente y orar con el Espíritu. El don de lenguas es orar con el Espíritu. 2. Pablo enseña que hay veces cuando uno ora con la mente, utilizando dones de comprensión, meditación, reflexión, la Biblia, profecía. Todo eso es bueno, ayuda a entender. Pero hay formas de oración donde uno no quiere comprenderlas, sino quiere tener un contacto más afectivo. Orar en lenguas es así, es una forma de oración afectiva del corazón. Dice San Pablo en 1 Corintios 2, 14:2, el que ora en lenguas habla con Dios. Más que nada, oración en lenguas es una forma de alabanzas. Son palabras dadas con la meta de honrar y exaltar la majestad del Señor Dios. Es como si uno no pudiera encontrar palabras para expresar lo grande y lo magnífico de Dios, porque Dios es más que las palabras. Entonces, el Espíritu Santo desde adentro le da a uno un idioma para tratar de decir cuán grande es Él. A veces uno siente que las palabras son dadas para pedir. Uno no sabe qué pedir, pero el Espíritu Santo dentro de uno le expresa a Dios sus necesidades. Véase Romanos 8:26. Vamos a chequear Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu viene también en ayuda de nuestra flaqueza. Como nosotros no sabemos pedir como conviene, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indescriptibles. Y el que examina el interior de las personas ya sabe lo que anhela el Espíritu. Y cuando intercede en favor de los santos, lo hace conforme a la voluntad de Dios. Ahora quiero explicar algo. ¿Qué quiere decir oración carismática? Oración carismática es la conciencia que sabemos que cuando oramos, no somos orando que estamos, no somos nosotros que estamos orando. El Espíritu Santo ora en nosotros.
Oración carismática quiere decir que nosotros no somos los protagonistas de la oración. Es el Espíritu Santo que está orando. Cuando yo alabo, el Espíritu de Dios está alabando a Jesús dentro de mí. Cuando estoy escuchando, el Espíritu de Dios se me está dando el mensaje. Cuando yo canto, no soy yo quien canta, el Espíritu canta en mí. Toda oración es el Espíritu Santo que lo hace. Y una vez que usted entiende que si estás orando carismáticamente, no lo estás haciendo tú, el Espíritu Santo lo está haciendo dentro de ti. Te voy a dar mi testimonio de cómo empecé a hablar en lenguas. Yo fui carismático antes de ir nunca a un grupo de oración. Un muchacho del seminario que era de esos tipos de trabajo social, ¿no? Que nunca quería orar, siempre se quería hacer obras. Perdió su vocación y se marchó del seminario. Yo no sabía por qué no oraba nunca. Y un día regresó al seminario para visitarnos. Está hablando de Dios. ¿Qué le pasó a este muchacho? Nunca me había hablado de Dios a veces. Y Dios me estaba bautizando en el Espíritu. Estaba orando en lenguas. Que iba a orar por mí, que yo también oraba en lenguas. Y se fue. Esa noche, yo tenía la costumbre de bajar a la capilla a pasar 45 minutos en frente del Santísimo, leyendo las vísperas, orando. Estaba leyendo las vísperas. Llegué al primer salmo y decía: Eso no son las palabras. Me gustó. Más que me alegraba. La cara lo hace de alta voz. ¿Por qué no? De alta voz. Ahí una palabra en la capilla. Y yo estaba seguro que el Espíritu Santo estaba orando dentro de mí, alabando a Cristo dentro de mí. Creo, y me quedé así por 2 horas seguidas. Se tengo que irme a acostar, somos 11 de la noche. Entonces, pasando por el pasillo del seminario, me acosté. El pobre Espíritu Santo no se callaba nunca. Toda la noche, un círculo de oración dentro de mí. Wow. Eso es lo que es el don de lenguas y el don de profecía también. El Espíritu Santo orando dentro de ti. Y muchas veces el Espíritu quiere alabar a Dios, porque Cristo dijo eso: el Espíritu Santo me va a alabar a mí. Pero a veces es el Espíritu Santo pidiéndole a Dios. Y uno siente que la lengua es diferente. En este momento no es alabanzas, sino petición. A veces cuando me traen una persona loca, una persona así, con problemas psicológicos, empiezo a orar en lenguas, porque yo no sé qué tiene. Si tiene un espíritu maligno, que tiene un problema psicológico, pero el Espíritu Santo lo sabe. Bueno, yo lo dejo a Él, que Él ore como Él quiera, porque Él puede orar dentro de uno. Amén. En 1 Corintios 14, Pablo explica que hay 3 maneras de utilizar el don de lenguas: orar en lenguas, cantar en lenguas y hablar en lenguas. Orar en lenguas, cantar en lenguas y hablar en lenguas. Oración en lenguas, para dar alabanzas a Dios o para pedirle a Dios algo, utilizando palabras desconocidas. Cuando uno ora en lenguas, se comunica a Dios a solas y no hay ninguna necesidad de comprender el sentido. Y eso es el sentido más común de don de lenguas. Todo el mundo está orando en lenguas. No se entiende, pero no se tiene que entender. Estamos alabando. Cantar en lenguas. Cuando varias personas en el círculo tienen el don de lenguas, pueden comenzar a cantar en sus idiomas extraños. Si están atentos al Espíritu, formarán una bella armonía. Serán alabanzas en común con las melodías del Espíritu,
Véase Colosenses 3. 16. Colosenses 3. 16. Versículo 16. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Instruyanse, amonéstense con toda sabiduría, cantando a Dios de corazón y agradecimiento salmos, himnos y cánticos inspirados. Qué interesante es esto. Pablo nos exhorta que cantemos salmos. El Señor es mi pastor. Himnos, así será Dios, así será Dios. Y cánticos inspirados. Cantar en lenguas lo hacían también los primeros cristianos. Y cuando el Espíritu da las melodías, puede ser muy bonito, como si uno estaba en medio de los ángeles. Amén. Amén. Hablar en lenguas, o sea, interpretación de lenguas. Primero, ¿cuándo es la primera vez que alguien habla en lenguas en el Nuevo Testamento? ¿Cuándo es la primera vez que alguien habla en lenguas en el Nuevo Testamento? Pentecostés. ¿Quién habló en lenguas? Todos, ¿cuántas personas? 120 personas. Pedro, Juan, María Magdalena, la Virgen María habló en lenguas. Sí, porque dice Hechos 2 que hubo un ruido, un relámpago, se cayó llamas de fuego y todos empezaban a hablar en diferentes lenguas. No que todo el mundo oía diferentes lenguas, pero que el Espíritu les dio palabras en diferentes lenguas. ¿Así? A veces uno oye un predicador que dice que era un don de oír, pero no lo era un don de hablar en diferentes lenguas. Ahora, yo creo que algunas de esas lenguas eran verdaderos idiomas: árabe, africano, griego, cosas así, porque mucha gente entendía diferentes cosas. ¿Cómo es que oímos a otra persona hablando en mi lengua? Pero es porque hablaba ese lengua. Pero no todo el mundo, este hablaba griego, pero este hablaba. Entonces, tan borrachos esto, porque algunas cosas entendía, otras cosas no entendía. Así fue, ¿no? En la historia de la iglesia ha habido santos que ha tenido el don de oír, ¿no? El más famoso, si quieres leer la historia de un santo carismático, lea la vida de San Vicente Ferrer. San Vicente Ferrer era de los más carismáticos posibles. Y ese santo conocía solamente dos idiomas, español y latín. Pero él pasaba por toda Europa, y hablaba en español, y no importa dónde estaba, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, lo entendía. Era remarcable. Pero eso no fue el don de lenguas, eso fue el don de lenguas. Esto es el don de lenguas cuando uno recibe, y puede ser que es un don verdadero, es un lenguaje de la tierra, o puede ser que ni es un lenguaje de la tierra. ¿Entienden cómo empieza 1 Corintios 13? Si yo hablara en la lengua de los hombres o de los ángeles. Qué interesante esa frase. Quiere decir que algunas lenguas son de veras, de hombres, pero otras son lenguas celestiales que no existen en la tierra. Ok, ahora, interpretar lenguas. A veces Dios utiliza el don de lenguas para dar mensajes. Es decir, Dios convierte el don de lenguas en profecía. En este instante, la lengua se utiliza para hablar a los hombres y no a Dios. Uno recibe un mensaje en lenguas y lo habla. El pueblo espera en silencio y por fin alguien responde con la interpretación. A veces que hay varias interpretaciones.
Las interpretaciones se dan en la forma de una profecía. No significa necesariamente que Dios ha enviado una traducción del mensaje en lenguas. Lo que Dios ha hecho es que Él ha enviado un mensaje en lenguas para indicar que Él quiere hablar. Y la lengua es más la interpretación igual a profecía. A veces hay gente que confunde orar en lenguas y hablar en lenguas. En la segunda parte de 1 Corintios 14, versículos 26 a 33, Pablo está hablando de hablar en lenguas, por eso pone reglamentos. Los reglamentos no aplican a orar en lenguas. Cuando son mensajes en lenguas, Pablo quiere que se haga en paz, en orden, para que se entienda. Pero cuando se ora en lenguas, todo el mundo lo habla juntos. Amén. Amén. El don de lenguas es como el inglés. Una vez que lo recibes, lo tienes para siempre, pero lo puedes desarrollar. Algunos que solamente tienen 4 palabras en inglés. Where is the bathroom? Where is the bathroom? Where is the... Eso cuando empezaste, así fue, chiquito, 4 palabras. You have chicken. Pero ahora que estás aquí, tu vocabulario ha desarrollado. Yo conocí una señora, me volvía loca. Pedía el nombre de Dios, personalmente tenía 3 palabras. Ishkara, ishkara, ishkara. Ishkara, ishkara, ishkara. Ishkara, ishkara, ishkara. Dios mío, Dios, dale otra palabrita. Pero por lo menos esa señora se rindió. Porque con el don de lenguas, como el inglés, ¿quiénes de entre ustedes hablan inglés? Los que se atreven. Si tienes miedo, ay, no me van a entender, no me van a entender, no te diga la palabra, nunca vas a hablar inglés. Pero si tú hablas como si tú fueras un maestro de inglés y rompes otra palabra, pero más que tratas, más que tienes éxito. Así es, ¿no? Así es con las lenguas. Y lenguas es tan sencillo. No le tienes que darle a Dios nada más que tu lengua. Haz con mi lengua lo que quieras. Es una clave a los demás dones. Amén. Si no hay don de lenguas en tu grupo de oración, ¿qué tienes que hacer? Pídaselo. Aspiren a los dones. Aspiren a los dones. ¿Por qué? Tú dices, ay, mi grupo está tan muerto, la alabanza está muerta. Bueno, pide don de lenguas. Será vivo entonces. Si no hay don de lenguas, pídese. Y no se conformen hasta que el Señor dé, porque dice la palabra que el Espíritu otorga los dones a quien quiera. Si no hay profecía, ¿qué hay que hacer? Pídaselo, aspiren los dones. Si no hay música, pídanselo. Son carismáticos, deben de tener los dones. Y no es tan complicado, hermanos. Ríndanse al Espíritu Santo. Y no tengan miedo que van a decir, de que digan lo que quieran al hablar de Dios. Amén. De pie. Gloria a ti, Señor. Alabanza, Señor. Shilabala Marakanda, la Marakanda. Kirishaya, la Marasanda, la Marakanda. Udavani, la Marashaya, la Marakanda. Kirishira, la Marasanda. Señor Jesús, todo grupo aquí representado con un derrame de carismas. Dales a ellos el don de lenguas, el don de profecía, el don de interpretación, para que puedan testificar que estás vivo en nuestro medio. Gloria a ti, Señor. Alabado seas, Jesús. Gloria a tu nombre. Amén. Y los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.